un artículo de opinión que, bueno, traduciéndolo se llama "No parece prudente dejar que Trump decida qué es la guerra". Me llamó la atención porque la escribió un señor que se llama David French. Es un abogado, pues, que lleva como desde 2023 escribiendo artículos de opinión específicamente en este medio de comunicación, pero lo más importante para resaltar es que es veterano de guerra. Estuvo en la guerra de Irak y básicamente estuvo cuestionando en este artículo de opinión, pues, este ataque que lanzó Estados Unidos contra esta lancha rápida en aguas internacionales, según informó la Casa Blanca, según informó Estados Unidos. ¿Y por qué me llama la atención? Porque es bastante crítico con esas operaciones que está haciendo Estados Unidos en el Mar Caribe, bueno, en este caso en aguas internacionales, según dijo el mismo Estados Unidos. ¿Y por qué es crítico? Dice, mire, lo que está haciendo Donald Trump es bastante peligroso, porque esto puede generar una escalada y además una injusticia. Cuando uno está dentro de estas fuerzas, uno sabe que puede cometer muchísimas imprecisiones, que hay muchas dudas, que a veces se reacciona en caliente, pero tenemos que guiarnos por la ley. La ley es lo único que separa estos actos de actos terroristas. Y si Estados Unidos tenía la comprobación de que esto era droga, lo que estaban transportando en esta lancha, no tuvo que haber atacado directamente, tuvo que haber hecho, como nos lo decía nuestro invitado de la semana pasada, al menos haber avisado, tener la prueba de que había droga y ahí sí, pues realizar las respectivas digamos, procedimientos judiciales. Si es que esa lancha o desde esa lancha alguno de los integrantes atacaba a Estados Unidos, ahí Estados Unidos sí que podía responder de la manera en que lo hizo. Y él lo dice porque es que Donald Trump está moviendo el concepto de la guerra y es muy peligroso porque como lo está haciendo en aguas internacionales, lo puede hacer mañana contra otro estado o incluso contra ciudadanos de los Estados Unidos. Y él recordaba, ¿usted se acuerda, Lucas? Dígame. Cuando en 2021 por allá Donald Trump dijo que si a los inmigrantes no se les podía disparar en las piernas cuando estaban en algunas protestas? No me acuerdo. Sí, se filtró. Verdad. Y él recuerda este caso allí y dice, Trump preguntó sobre el uso de la fuerza militar contra los manifestantes en 2020, durante su primer mandato. ¿No puedes dispararles a las piernas o algo así? Ustedes saben pues más o menos la forma en que habla el presidente de los Estados Unidos y dice, si eso se llega a ejecutar como se está actuando en términos internacionales, si se llega a hacer aquí, pues apague y vámonos. Y dice el columnista que esto tampoco tiene mucha fe de que lo pare ni el Congreso, porque pues el Congreso básicamente le está aprobando las medidas a Donald Trump, ni la Corte, porque la Corte siempre ha sido muy respetuosa en temas de las fuerzas militares y cómo actúan en el exterior. Gonzalo. Pero yo tengo una contraposición a lo que dice el artículo del abogado ex veterano de guerra. A mí me llama la atención, y no vengo a defender a Donald Trump, porque usted sabe que mi posición con respecto a lo que hizo en aguas internacionales no es digamos, criticar esa acción. Es que ahora todo el mundo habla de derechos humanos y no entendemos que en Venezuela se violan los derechos humanos a cada instante. Entonces, yo puedo entender la posición de este veterano de guerra, puedo trasladarlo, incluso acompañarlo, en que tal vez las formas que está utilizando Donald Trump no son las correctas. La pregunta que yo siempre le hago es, bueno, ¿qué hacemos ante un Estado, ante un régimen que viola los derechos humanos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Si vamos a las instancias internacionales, ya sabemos que las instancias internacionales no sirven para absolutamente nada, o al menos no han hecho lo suficiente para que estos regímenes estén presentes, o al menos los dereten, y hablo de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Si bien es cierto, es importante destacar hasta dónde puede llegar Donald Trump. Cuando uno habla con periodistas, analistas, dicen, esto es un bluff de Donald Trump para presionar a lo interno de Venezuela y que de alguna u otra manera sea dentro de Venezuela que se dé la caída del régimen de Nicolás Maduro. Otros creen que sí va a haber un ataque directo a Venezuela. Lo que pasa aquí, Jennifer, y es algo que nadie va a poder contestar, nadie, es que no sabemos cómo se va a levantar mañana el señor Donald Trump. Podemos pensar en cómo tal vez puede reaccionar, pero de allí a que podamos inferir en que él va a atacar Venezuela, en que el día de mañana se va a levantar queriendo hablar con Maduro, no lo sabemos, porque así de impredecible es el presidente de los Estados Unidos. Acá hay una cosa, Gonzalo, y por supuesto uno siempre termina mezclando los temas, porque usted habla aquí de la violación de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro, que sí, que aquí lo hemos registrado, denunciado, advertido, etcétera, etcétera, en este programa y pues yo creo que en todos los medios del mundo, la mayoría de ellos, pero acá estamos hablando de otro tema y es el tema de la lucha contra el narcotráfico y lo que él ha designado como terrorismo, que es otra cosa. Y decía este mismo autor del que les estoy leyendo, permíteme un segundito, lo que decía este
este artículo del señor French es que el presidente de los Estados Unidos, la administración estadounidense, sí está en todo su derecho de nombrar a una organización X o Y como terrorista, pero que esto no le da el derecho automático de bombardearla. Y decía, no se puede comparar, y es un exabrupto comparar al Tren de Aragua, que está cometiendo el delito de narcotráfico contra Estados Unidos, con Al Qaeda, que bombardeó las Torres Gemelas y realmente era una amenaza existencial para los Estados Unidos. Entonces, creo que son temas que uno termina de una u otra forma mezclándolos, pero que son diferentes. Lo que él decía, con esta designación como grupo terrorista, ¿qué puede hacer Estados Unidos? Pues, por ejemplo, prohibir que se apoye con material o recursos al grupo designado como terrorista, prohibir a sus miembros la entrada en Estados Unidos, exigirle a las instituciones financieras que bloqueen las transacciones relacionadas con bienes y activos terroristas, pero no da como un derecho de, digamos, solemne de bombardear a esa persona o a ese grupo, ¿me hago entender? Pero bueno, usted me trae un invitado muy interesante para hablar de estos temas, Gonzalo. ¿De quién estamos hablando? A ver, el punto es, Jennifer, que aquí hay que establecer que hay dos diferencias, pero que se marcan en un fin. En que el régimen de Nicolás Maduro, y no dicho por el gobierno de los Estados Unidos, hay una cantidad de medios de comunicación que han dicho que por las Fuerzas Armadas bolivarianas pasa la droga que sale de Colombia. Eso sí, no se produce en Venezuela, se produce en Colombia. Pero para entender un poco, de alguna u otra manera, qué es lo que está sucediendo, qué puede pasar y hacia dónde va encaminado este conflicto, le tengo en línea a Geoff Ramsey. Él es investigador senior para Colombia y para Venezuela del Atlantic Council y sabe mucho del tema venezolano y sobre todo el tema de los Estados Unidos. Señor Ramsey, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Hola, buen día, gracias por recibirme. A ver, comencemos con qué está haciendo Donald Trump, porque por un lado hay quienes dicen esto es un bluff para presionar a lo interno de Venezuela y lograr un cambio político que se dé, repito, desde Venezuela, y por otro lado sí, es una lucha contra el narcotráfico como él mismo lo planteó en su campaña presidencial. Sí, bueno, yo creo que para nadie es un secreto que Trump llegó a la Casa Blanca diciendo que iba a utilizar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en contra del narcotráfico. Entonces, esto es una promesa de campaña. Pero sí creo que, tal como acabas de indicar, esto se trata de una operación de señalamiento. Claramente hay un interés de parte de Estados Unidos de señalar a elementos disidentes de las Fuerzas Armadas en Venezuela de que este es el momento para armar un alzamiento o para organizar algún tipo de golpe en contra de Maduro. El problema con esa estrategia es que no lo hemos visto funcionar en los últimos 25 años. Hemos visto muchísimos intentos. Entonces sí creo que la gran pregunta aquí es ¿cómo puede Estados Unidos declarar la victoria aquí con esta operación? ¿Qué es lo que Estados Unidos puede lograr con este despliegue? ¿Y cuáles son los objetivos logrables con esta operación? Señor Ramsey, no sé si alcanzó a escuchar el contexto que estábamos haciendo antes de su entrevista con el artículo que salió en el The New York Times esta mañana, en donde básicamente cuestionaba estos procedimientos de Donald Trump y pues por supuesto Estados Unidos, porque pues Donald Trump es el que está administrando en este momento ese país, y decía, mire, es que se están violando todas las normas, todo el debido proceso. Lo que pasó con esa lancha rápida realmente viola todo tema de debido proceso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque lo que decía el columnista de este diario norteamericano es que esto era muy peligroso porque básicamente Donald Trump estaba moviendo el concepto de la guerra. Él estaba definiendo qué es la guerra y dónde emprenderla. Bueno, yo creo que hay preguntas razonables sobre el protocolo utilizado con esta operación. Creo que todos tenemos muchas preguntas y creo que corresponde a la administración aclarar un poco el protocolo seguido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ante este ataque en contra de un buque. Pero creo que también es importante resaltar que ha dicho el presidente Trump sobre esta operación. Hasta ahora ha dicho que el ataque ocurrió en aguas internacionales y ha buscado desenfatizar la posibilidad de un cambio de régimen.
Yo creo que eso es una indicación de que la propia Casa Blanca tiene ciertas líneas rojas aquí con este despliegue. Es decir, no hay un interés en generar una destabilización de Venezuela que podría terminar con una ola masiva de migración o con una ola de violencia que podría afectar a otros países en la región. Pero el hecho de que se haya realizado en aguas internacionales, nos lo explicaba aquí uno de los invitados, es decir, bueno, no atacó la soberanía de un Estado, en este caso Venezuela, pero por ejemplo lo que tenemos entendido es que la gente que iba en esa lancha rápida no atacó a las fuerzas estadounidenses, simplemente Estados Unidos dijo, ahí va droga, dispárale y bombardee esa lancha. ¿Eso es legal? Bueno, yo no soy experto jurídico, pero sí podemos decir que ha habido una expansión de parte del uso legal de fuerza de Estados Unidos con la guerra contra el terrorismo, que lleva ya casi 20 años o más. Yo me imagino que la Casa Blanca citó la misma autoridad que ha usado para armar ataques contra figuras en el Medio Oriente por los últimos años. Es decir, yo creo que esto es una escalación de la guerra contra las drogas utilizando la misma lógica y el mismo derecho estadounidense que ha justificado la guerra contra el terrorismo por los últimos 25 años. Señor Ramsey, quiero traer y poner sobre la mesa una declaración que hace más o menos un mes le dio Christopher Landau, subsecretario de Estado, a Donald Trump Jr., el hijo del presidente Donald Trump, donde pues le preguntaba qué acciones u operaciones podían venir sobre Venezuela, y en ese momento respondía que seguramente vendrían más acciones, cosa que ya estamos viendo en este momento en el Caribe, pero que en definitiva el pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad, es lo que respondía en ese momento Christopher Landau. ¿Algo ha cambiado o en este momento es casi impensable ver un cambio de régimen en Venezuela sin que el mismo pueblo venezolano pues lo reclame? Bueno, y en esa misma entrevista el subsecretario Landau dijo que no le corresponde a Estados Unidos derrumbar gobiernos con el cual estamos en desacuerdo. Es decir, yo creo que la propia administración está señalando que cualquier tipo de cambio en Venezuela tiene que ser liderado por los propios venezolanos. Hasta ahora no hemos visto índices de un alzamiento masivo en Venezuela. La verdad es que el control del propio gobierno de Maduro se ha intensificado en los últimos meses. Entonces creo que esa es como la gran pregunta para la administración, es si no vemos un quiebre dentro de la cúpula de las Fuerzas Armadas en Venezuela, si no vemos esto terminar con una transición en el país, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo es que Estados Unidos puede declarar la victoria con este despliegue? Fíjese, señor Ramsey, que aquí hay un venezolano crítico de las instituciones multilaterales que no han hecho absolutamente nada. Incluso el fiscal de la Corte Penal Internacional tuvo que ser sacado del caso con Venezuela por conflicto de interés. O sea, ahí vemos todo. La consulta que se hace es, todo el mundo habla de los organismos multilaterales y que la defensa y la protección de los derechos humanos, pero poco han hecho. ¿Qué deben hacer los organismos multilaterales? Llámese la ONU, llámese la Corte Penal Internacional, e incluso la OEA. Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave. Sin embargo, sí creo que el trabajo de los propios defensores de derechos humanos en el terreno en Venezuela, el trabajo de organismos multilaterales, no ha sido completamente en vano. Es decir, los propios informes de la misión de determinación de los hechos en Venezuela de la ONU es la razón por la cual se ha documentado la violación sistémica de los derechos de los venezolanos. Yo creo que eso es muy importante. Claramente hay límites de lo que se puede hacer dentro de la comunidad internacional y creo que es por eso que Estados Unidos está señalando que cualquier tipo de cambio tiene que ser liderado por los propios venezolanos.
Señor Ramsey, quisiera reiterar un poco, que exploráramos un poco mejor la respuesta. Cuando Donald Trump habla, pues que estas acciones obedecen pues, a presionar para un cambio de régimen, el bombardeo a la lancha, pues eso implica que el fin justifica los medios. Entonces, que los medios justifican el fin. Y yo le quiero reiterar la pregunta porque entonces, según las explicaciones que usted nos ha dado, entonces ahora el narcotráfico, podemos leer esto como precedente oficialmente, que el narcotráfico equivale a lo mismo que ha sido el terrorismo islámico, es decir, ya están al mismo nivel. ¿Eso es lo que podemos leer? Bueno, el propio presidente Trump designó a 8 carteles narcotraficantes como organizaciones terroristas en febrero de este año. La Casa Blanca está claramente conduciendo un cambio en el enfoque en la guerra contra el terrorismo, ampliando la definición de organizaciones terroristas para incluir a las organizaciones delictivas. Yo creo que eso es lo que explica este despliegue de buques navales en el Caribe, y seguramente vendrán más operaciones en el futuro, como ha dicho el presidente Trump. Pero, y le vuelvo y le pregunto justamente por este artículo que me pareció pues muy crítico, y además lo decía un veterano de guerra. Es decir, nosotros cuando estábamos en Irak sabemos que cometimos muchísimas imprudencias y hay decisiones que tomamos en caliente que de pronto, pues sí, digamos, llegamos a objetivos que no eran realmente. Pero él decía, es muy complicado comparar a Al-Qaeda con el Tren de Aragua. Es decir, Al-Qaeda es que cometió actos terroristas incluso en suelo estadounidense, y el Tren de Aragua, pues el delito del narcotráfico sí es muy grave porque está matando gente aquí por consumo de droga, pero pues no es lo mismo comparar una cosa con la otra. ¿Usted cómo lo ve, ese argumento? Yo creo que sí, la Casa Blanca está pensando en serio en ampliar la guerra contra el terrorismo para incluir la guerra contra las drogas. Tenemos que abordar las causas principales del flujo de narcotráfico en todo el hemisferio, que incluyen el consumo de esas drogas. Estados Unidos es el consumidor número 1 de drogas ilícitas en todo el mundo, y creo que ese mercado, si no logramos cerrar ese mercado, si no ofrecemos programas de tratamiento y si no abordamos este problema con un problema de salud, estamos ante la posibilidad de declarar una guerra sin fin, que es lo que hemos visto en los últimos años con la guerra contra las drogas. Y finalmente, señor Ramsey, ¿cuál es el papel de Colombia en esta disputa entre Venezuela y Estados Unidos? ¿Cuál es su análisis de nuestro país en medio de lo que está sucediendo entre esos dos países? Bueno, Estados Unidos va a tomar unas decisiones importantes en los próximos días sobre si quiere certificar a Colombia como un socio en la lucha contra las drogas, o si va a desertificar a Colombia en ese sentido, una decisión que podría afectar la relación militar y económica entre ambos países. El presidente Petro ha resaltado la cantidad de incautaciones de drogas que hemos visto en los últimos meses. Sin embargo, la Casa Blanca ha dicho claramente que ellos no valoran las incautaciones, que valoran las acciones, incluso las operaciones letales. Entonces, yo no veo manera en la cual no va a haber una escalada de tensiones entre Bogotá y Washington, y creo que va a haber bastante turbulencia en los próximos días y semanas. Pero Estados Unidos podría tener en cuenta el desempeño de Colombia frente a esta disputa entre Estados Unidos y Venezuela para certificar o desertificar. Yo creo que las declaraciones de Petro en contra de esta operación podría tener incidencia en la decisión en Estados Unidos de certificar o desertificar a Colombia como un socio en la guerra contra las drogas, claramente.
Pues señor Ramsey, muchísimas gracias por su visión sobre esto que está sucediendo en el Mar Caribe. Estamos muy atentos entonces al desarrollo de nuevos acontecimientos y por supuesto los análisis que usted nos pueda entregar. Feliz día para usted. Muchas gracias. Feliz día. Feliz día, señor Ramsey. Pues ahí lo ve Gonzalo. Pues siento yo que el señor Ramsey pues sí está avalando lo que está haciendo los Estados Unidos y sí cree que esta manera de actuar de Donald Trump pues puede, uno, cortar el flujo del narcotráfico hacia Estados Unidos. Lo que no le vi muy claro es el tema que usted ha traído siempre a esta mesa, que es bajar a Nicolás Maduro del poder. Yo se lo he dicho, ¿no? Para mí es un bluff y no va a haber un cambio. Ahora bien, hay algo en lo que yo no puedo estar de acuerdo con usted y es parte del debate. Yo creo que, equiparar a Al Qaeda con el Tren de Aragua no viene al caso, pero ambas organizaciones han matado gente. Ambas organizaciones trafican droga, trafican personas, sean miles o sean centenares. Creo que la comparación no ha lugar porque además hay un tema religioso de por medio. Lo que sí es cierto es que ambas organizaciones, una u otra, lo que han hecho es violar los derechos humanos, asesinar a personas, traficar con personas, traficar droga. El cómo está reaccionando Donald Trump, lo hemos dicho acá, lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con el actuar y la pregunta que uno hace es, ¿cómo podemos parar esta batalla? Sebastián ahora tiene una posición clara, la guerra contra las drogas está perdida, hay un tema de legalización para, creen algunos, acabar con el flagelo. Es una pregunta que todavía no me resuelvo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para acabar con el narcotráfico? Sí, la misma comparación y por eso lo traigo a colación yo, y además el invitado a través de su columna de opinión que les mencioné al principio fue el mismo Donald Trump. O sea, él comparó a Al Qaeda con el Tren de Aragua. Y pues yo sí creo que la comparación no existe, Gonzalo, a pesar de que sean dos delitos, pues una cosa es un delito muy grave que es el del narcotráfico, pero otra cosa es atentar y poner bombazos para matar gente de una. O sea, yo creo que son dos cosas totalmente diferentes y lo que plantea este columnista es, mire, esta comparación y por supuesto los métodos para acabar con uno u otro delito no son iguales, Oscar. Pero mire, Jennifer, en esta discusión, obviamente que es importante lo que pensemos todos nosotros, pero es mucho más importante lo que piensa el señor Trump. Y el señor Trump piensa totalmente distinto. Para el señor Trump, el problema del narcotráfico es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos. Estados Unidos, en manos de Trump, considera que el narcotráfico es un problema de seguridad nacional y él le dio el calificativo desde el comienzo de que eran terroristas. Pero mire que aquí hay un tema bien importante que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. El tema del consumo. El tema del consumo desaforado por parte de Estados Unidos de la droga, especialmente de la cocaína. Los enfoques que tienen los demócratas son muy diferentes a los enfoques que tienen los republicanos. Para los demócratas, los gobiernos demócratas de todos los que han tenido Estados Unidos en épocas recientes, el consumo es un asunto de seguridad, de salud pública. Es un asunto de salud pública y diseñan una política en ese sentido. Para los republicanos y especialmente para el señor Trump, es un asunto policial. El tratamiento que hay que darle al tema del consumo es policial, no de salud pública, y el enfoque es distinto entre demócratas y republicanos. Y así orienta su gobierno, así orienta su política. Entonces dice Trump, aquí el problema es la producción de la cocaína, que en estos países, en Venezuela, que se presta para el puente, como puente para el tráfico hacia Venezuela, y en Colombia la producción está disparada y hay que evitar que se siga produciendo de la manera en que se está haciendo. Lo del consumo también es policial y por tanto se comporta en Estados Unidos tomando medidas policiales. No lo ve como un asunto de salud pública que sí pasa con los demócratas. Y el tratamiento que están recibiendo el señor Maduro, el cartel de los soles, el Tren de Aragua y todos ellos que están en el narcotráfico es de organizaciones terroristas, gústenos o no nos gusta a nosotros, o en el caso mío puede que piense distinto a como piensa el señor Trump, pero así es como se está comportando y él considera que de esta forma le va a poner fin a esta situación. Sí, hay partes de la comparación que sí son, pues digamos, muy obvias, lo que dice Gonzalo, tanto Al Qaeda como estas estructuras de crimen organizado, estas estructuras de crimen internacional organizados, pues son violadores de derechos humanos, son traficantes de personas, hacen todo tipo de violaciones al derecho internacional humanitario. Son terroristas, como los ha calificado los Estados Unidos, pero, ojo, porque no por eso los estados tienen
por qué comportarse como los terroristas, es decir, haciendo, respondiendo con esa fuerza indiscriminada, por decir que porque le van a dar tratamiento policial, como dice Oscar, la fuerza policial, el tratamiento policial no equivale a un tratamiento necesariamente letal. ¿Y por qué? Porque primero hay tratados internacionales. Si en algo ha avanzado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, o pensábamos que había avanzado el mundo porque pues ya vemos que le metieron reversa, si en algo habíamos avanzado era en poner límites a la guerra. ¿Límites en qué? En uno, por ejemplo, en determinar quiénes son, el principio de distinción, es decir, determinar a quién se ataca. Segundo, la proporcionalidad de los ataques. Entonces, eso es en términos de tratados internacionales. Y segundo, a nivel interno, pues porque los estados tienen sus constituciones, los países tienen sus constituciones. Entonces, tampoco es que porque estamos tratando como terroristas, los estados se van a portar como terroristas. Es decir, eso tiene que tener un límite. Sí, Ana Cristina, el tema se sigue moviendo y nosotros lo seguimos monitoreando y acá les traemos pues diferentes análisis con nuestros personajes. Hacemos una pausa, ya volvemos con más.